Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar la historia de Suzanne Capper, pero te advierto, se trata de una historia sumamente descriptiva. Antes te invito, como siempre, a que si te gustan las historias reales y el relato de los casos criminales, te suscribas al canal para que puedas disfrutar de todo el contenido nuevo. Ahora sí, para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Suzanne Jane Capper nació en Manchester, Inglaterra, en 1976. Suzanne tenía una hermana, Michelle, y juntas fueron criadas por su madre, Elizabeth Dunbar, y su padrastro, John Capper, quien les dio el apellido a las niñas, puesto que ellas nunca conocieron a su padre biológico. De todas maneras, cuando Suzanne tenía 14 años, John y Elizabeth se divorciaron, provocando una gran inestabilidad en la familia. A partir de entonces, tanto Suzanne como Michelle pasaban tiempo en la casa de su madre, en la casa de su padrastro y en la casa de amigos. Como consecuencia del hogar fragmentado e inestable, Suzanne llega hasta las manos de una mujer llamada Jean Powell. Suzanne y Jean ya se habían conocido cuando Suzanne, a la edad de 10 años, le ofrecía servicios como niñera. Pero ahora Jean, que le llevaba 10 años a Suzanne, ya tenía 26 años y 3 niños, a quienes mantenía en un apartamento sumamente descuidado y destartalado. Pero ¿cómo sucede el reencuentro de Suzanne y Jean? Gracias a la actitud y la personalidad bondadosa de Suzanne, quien un día estaba caminando por su comunidad y se encontró a la vereda de la calle, sentado en el piso, a un chico de su edad. Estaba llorando y Suzanne decidió acercarse para preguntarle qué le estaba pasando. El jovencito era Clifford Puck, quien procedió a explicarle a Suzanne que estaba así de triste porque había terminado una relación con su novia. Suzanne en ese momento no sabía que Clifford era el hermano menor de Jean. Gracias a este primer encuentro y vínculo que surgió entre Clifford y Suzanne, Suzanne volvió a reencontrarse con Jean Powell. Muy pronto Suzanne se encontró pasando más tiempo en casa de Jean que en su propia casa. Y el círculo de Jean, sus amigos y su hermano se convirtieron muy pronto en los supuestos amigos de Suzanne. Jean, una de las cosas que le hizo a Suzanne fue que la sacó de la escuela para ponerla a trabajar a tiempo casi completo limpiando en un edificio corporativo. Suzanne cobraba de manera semanal, pero era Jean quien se quedaba con la mayoría de su sueldo. Cuando la familia de Suzanne se percató, quiso enfrentar a Jean, pero Jean les amenazó con quemar la casa. Todo esto, Jean tenía un círculo de amigos que no eran para nada una buena influencia. Entre estos estaban su vecina Bernadette McNeely, otra madre soltera, también de 3 hijos, que vivía a varias puertas de Jean y que frecuentaba la casa casi todo el tiempo. Pero en 1992, que es el año en el que ocurren los hechos, Bernadette se mudó definitivamente a la casa de Jean. Dentro de la casa entonces empezaron a darse una serie de fiestas totalmente desenfrenadas, donde reinaba el alcohol y las drogas. Aparte, Jean y Bernadette en conjunto vendían metanfetaminas en la sala de la casa que preparaban en la cocina. Todo esto en presencia de los 6 niños que vivían en la casa. Además, la casa también era frecuentada por el ex esposo de Jean, Glyn Powell, y el adicto de 26 años, Jeffrey Lee, y como dijimos, el hermano menor de Jean, Clifford Puck. Otras actividades que se daban dentro de la casa es que se vendían objetos robados, especialmente por Jean y Bernadette, y también las chicas, incluidas Suzanne, compartían parejas sentimentales, como es el caso del otro joven que frecuentaba la casa, que era Anthony Dodson, de 16 años, con quien las 3 mantenían una relación al mismo tiempo. A finales de noviembre, el grupo estaba teniendo una de esas conocidas fiestas desenfrenadas, y a esta fiesta fue un chico de ascendencia árabe llamado Mohamed Yusuf. Suzanne le sugirió a Jean que durmiera con Yusuf, lo que en ese momento pasó como un comentario más, ya que era una situación que era muy habitual en la casa. Pero este comentario desencadenaría una serie de eventos que llevarían hasta la muerte de Suzanne. A raíz de ese comentario, Jean le propinaría una golpiza a Suzanne, quien le comentó a los vecinos lo que le había hecho Jean y nadie le creyó. En ese entonces, la madre de Suzanne estaba trabajando en el centro de Calderwood, donde Suzanne la visitaba a menudo. Y después del problema de Suzanne con Jean en esta fiesta,
Susan había ido a ver a su madre y su madre notó que tenía la cara amoratada. Susan aprovechó para decirle a su madre de lo que estaba sucediendo y le contó que le gustaría irse a vivir con ella. Coincidencialmente, la madre se había mudado ese mismo día a un apartamento nuevo, por lo que le pidió a Susan que le diera tiempo para organizarle una habitación. Acordaron que el día de la mudanza sería el día de Navidad, pero esto nunca llegó a ocurrir. El siguiente problema para Susan llegó cuando la gran mayoría del grupo contrajo piojos púbicos, o como se conocen, ladillas. Esto hizo que Bernadette culpara totalmente a Susan, lo que era realmente una acusación sin base, porque como todos tenían relaciones con todos, era muy difícil saber quién llevó qué. Bernadette también estaba convencida de que Susan era ladrona y de que le robaba sus cosas. La acusó de robarle un abrigo rosa valorado en $60. Poco a poco el grupo empezó a ensañarse cada vez contra Susan, por lo que Susan había decidido irse a vivir a casa de su padrastro, John. Pero el 7 de diciembre de 1992, Jean y Bernadette, las dos chicas, fueron a buscar a Susan a la casa de su padrastro para invitarla a una supuesta fiesta, donde se supone estaría un chico que le gustaba a Susan. Pero la realidad es que no había fiesta alguna ni chico tampoco. Una vez el grupo de amigos convenció a Susan de ir hasta la casa. Cuando ella llegó allí estaban todos drogados. Estaban Bernadette, Jean, Glynn y Anthony, quienes empezaron por afeitarle totalmente la cabeza. Luego procedieron a golpearla con unos utensilios de madera bastante grandes y con cinturones, y la ahogaban con una bolsa plástica. Cada vez que estaba a punto de perder el conocimiento, le quitaban la bolsa y se la volvían a poner. La encerraron en una especie de armario donde Susan gritó y gritó toda la noche, con los niños de Jean y Bernadette todavía en la casa y que podían escuchar sus gritos. Por lo que al día siguiente, el grupo tomó la decisión de llevar a Susan a la antigua casa de Bernadette, que estaba vacía, para que nadie pudiera escuchar sus gritos. La ataron al espaldar de una cama, con cuerdas, cables, cadenas y cinturones. Mientras hacían todo esto, se mantenían consumiendo drogas y continuando paulatinamente turnándose con la tortura. En el caso de Bernadette, la vecina, se inyectó tanto que terminó por creer que ella era el muñeco Chucky de las películas de horror personificado y adoptó esa identidad durante el resto de la tortura. En el caso de Clifford y Jeffrey, iban ocasionalmente y en vez de ayudar a Susan, también participaban. Susan tuvo la oportunidad de ser incluso rescatada cuando el grupo invitó a David Hill hasta la casa donde la estaban torturando. David, de 18 años, pudo escuchar a Susan gritar y preguntó qué pasaba, por lo que el grupo simplemente la trajo de donde la tenían amarrada y se la mostró. Pero David sintió demasiado miedo como para denunciarlos. De hecho, llegaron a dejar a David solo con Susan. Susan les rogó para que le soltara, pero David tuvo demasiado miedo y simplemente se marchó. Los torturadores de Susan fueron todavía más lejos y decidieron sacarle los 2 dientes delanteros para que el cuerpo no fuera identificado porque ya habían decidido matarla. Durante 7 días continuaron con las torturas y el 14 de diciembre decidieron moverla hasta una parte boscosa de Stockport a 13 millas de donde se encontraban y lo hicieron en un carro robado. La pusieron en el baúl, llegaron hasta el lugar y la tiraron por una especie de badén o barranco, totalmente desnuda. Una vez allí, Bernadette le echó gasolina a su cuerpo y la prendió en llamas, después de varios intentos porque no lograba encender el fuego. A las 5 de la mañana, cuando pensaban que ya estaba muerta, se fueron de allí todos cantando y pararon en el camino a comprar cerveza. Pocas horas después, 2 personas, Michael y Margaret Coop, encontraron a Susan, quien con la última fuerza que le quedaba logró arrastrarse para salir del badén y ponerse en un lugar donde pudiera ser vista. La pareja llamó a una ambulancia y rescataron a Susan y fue llevada hasta el hospital. La pareja que encontró a Susan testificó luego que Susan estaba prácticamente irreconocible, que sus manos casi no existían, que estaban completamente quemadas, al igual que sus pies. En el caso de la madre y el padrastro de Susan, no sabían lo que le había pasado a su hija hasta que recibieron una llamada más tarde ese día. Cuando llegaron al hospital, Susan estaba en tal estado que ellos fueron incapaces de reconocerla.
La identificación se hizo a través de las huellas dactilares de los pulgares de Susan, que eran la única parte de su mano que no estaba quemada. Sorprendentemente, Susan no murió de inmediato, sino que le dio tiempo a identificar a sus torturadores, a los 6, y a describir lo que le hicieron durante los 7 días que la mantuvieron totalmente captiva. Susan tenía el 75% del cuerpo quemado, por lo que el 18 de diciembre, 4 días después de que la encontraron, falleció. El crimen y el juicio del caso no tuvieron tanto auge en la prensa y en los medios de comunicación porque coincidió en el tiempo con el asesinato, el famosísimo asesinato del niño James Bulger. Por lo que podríamos decir que el caso de Susan fue un poco desplazado de la atención pública. Se decidió que los padres de Susan no asistieran al primer día de juicio, porque ese día se iban a repasar los testimonios de los torturadores y los detalles que se dieron en ese momento fueron escabrosos. El juicio duró solo 20 días y rápidamente empezaron a llegar los veredictos de culpable para los involucrados. Fue tal la reacción de los torturadores que se oían los gritos dentro de la sala del juicio a pesar de que ya los habían llevado a la planta baja. En el caso de Glynn, se volteó hacia los padres de Susan y les dijo la palabra venganza, como queriéndoles decir que en algún momento se vengaría él de ellos. Los 4 imputados principales fueron Jim Powell, Bernadette y Glynn. Los encontraron culpables de asesinato y los sentenciaron a vida en la cárcel con un mínimo de 25 años en prisión. A Anthony también le dieron la vida en prisión con un mínimo de 18 años en la cárcel. En el caso de Jeffrey y Clifford, que eran los que iban eventualmente a participar de la tortura, le dieron 12 y 15 años respectivamente. Pero entre 1998 y el 2017, 5 de los 6 acusados ya estaban totalmente en la calle, ya fuera porque cumplieron el monto mínimo dentro de la cárcel, el tiempo mínimo dentro de la cárcel, o porque se reajustaron sus condenas por buen comportamiento. Cuando estas personas salieron, los jueces y las autoridades les brindaron nuevas identidades para que no fueran asediados por la opinión pública y por la prensa. Se estima que es muy probable que en este año o en el siguiente salga el último que aún queda preso, que es Glynn Powell. Este caso es muy parecido al caso de Sylvia Likens y al caso de Junko Furuta, donde las víctimas identifican erróneamente a un grupo de amigos y son víctimas de un grupo de torturadores. Hasta aquí la historia de hoy. Espero como siempre leerlos en los comentarios y los invito a que la semana que viene vengan al canal a disfrutar del próximo video. Nos vemos.